Hoy, América Latina en su conjunto atraviesa cambios muy importantes, transformaciones decisivas de su política, de su Estado, de su economía y de su sociedad. ¿Cómo nos referimos entonces al patrimonio en esta situación? Llegados a este punto. ¿Qué papel puede jugar en el rescate de otra historia que no sea la que siempre nos relataron y la que hoy está puesta en cuestión? La globalización en América Latina fue primero sinónimo de golpe de Estado, ¿no es cierto?, durante toda la década del 80, con dictaduras militares en prácticamente todos nuestros países. Es decir, una articulación a partir de un modo muy particular, ¿cierto?, que tuvo la derecha latinoamericana, a través de la represión, de la apertura, de la enseñanza y de la desarrollización, que tuvieron influencia importante en el desarrollo de nuestras ciudades. Fueron casi 30 años de fe ciega en las virtudes del mercado global y del regulado, con gobiernos que privatizaron la propiedad pública y en la cual lo que era comunitario se volvió lucha por lo individual. En todo el continente en los años 90 se vivió un proceso de articulación que tuvo como base la desnacionalización de la economía y la fragmentación de las estructuras sociales. A principios del siglo XXI tenemos un hecho inesperado que no tiene analogía en nuestra historia, que es la emergencia diversa, con sus ritmos, con sus particularidades, con sus lenguajes propios, con sus propios liderazgos, sus metas, de lo que podemos denominar un programa post-neoliberal. En este contexto es que entonces podemos preguntarnos ahora cómo vamos a patrimonializar ahora, de ahora en adelante, con qué paradigmas tenemos que trabajar. Hasta hace muy poco tiempo, la visión mayoritaria del patrimonio histórico estuvo vinculada a la voluntad de construcción de una historia hegemonizada por los poderes políticos y económicos. Según decía Foucault, la historia es la construcción subjetiva de una clase dominante. Para eso sirvió el patrimonio, ¿no?, de próceres, de batallas, en los cuales en las batallas parece que peleaban los próceres, en realidad peleaban otros, ¿no es cierto? El componente popular de esto nunca se tuvo en cuenta. Una colección de valores en la cual la jerarquía, además de los valores, visto desde el porteñismo centralizado, ¿no es cierto? Tenemos la obligación de respetar todas las identidades, las diversidades, las diferencias, y de interpelar a todos como ciudadanos, construyendo conocimiento soberano de nuestro pasado. Tenemos que salir del bronce, reivindicando la importancia protagónica de los sectores populares, de evaluarla por el criterio de que los hechos sucedían solo por decisión de los grandes hombres. El umbral patrimonial se convierte entonces en uno de los caminos para construir el propio presente. Nos conduce al conocimiento de qué es lo propio que nos identifica en el modo de habitar y construir nuestros espacios, los haceres cotidianos, las prácticas sociales marginales y los discursos oficiales. Cuando reconocemos algo como patrimonio, está en juego no solamente la conservación del pasado, sino sobre todo la construcción de un futuro en el cual este pasado se extrañe del coleccionismo museístico o de las recuperaciones de fachadas, para ser parte enriquecedora de la experiencia del día a día del habitante, sumado a la particular óptica cultural de cada tiempo o de cada generación. No nos olvidemos, como decía Louis Manford en un libro que conviene releer, que ahora que se ha reeditado, que se llama La ciudad de la historia, que en la ciudad el tiempo se hace visible. Es el único lugar donde el tiempo se puede hacer visible. Y que es la ciudad el mayor testimonio de la labor humana, sin poder acumulada. Y acá hago un paréntesis para otras manifestaciones culturales que no son las urbanas, pero de las cuales se podría decir exactamente lo mismo. Por eso, habitar el patrimonio, que me parece que es la manera en la cual vamos a encararlo hoy, no es solo una experiencia estética, sino que incorpora la memoria que nos conduce a hechos, a situaciones y a personajes. Toda la actividad del hombre deja huellas, referentes de su memoria. Algunos, por la dura naturaleza de su materialidad, permanecen más allá de la vida de la comunidad que dio origen. Y otros, acá tenemos un montón, digamos, basta salir un poco de la ciudad de Posadas para ver justamente esta dureza de las cosas que tienen permanencia. Pero otros, en su debilidad, desaparecen de la forma, pero quedan en la memoria. Pero a cada uno fue dando forma, por supuesto, en su pequeña o gran dimensión a la cultura de hoy. Por mucho tiempo, la memoria pareció ser expresión de la clase dominante de sus valores. Pero hoy necesitamos que la memoria, el patrimonio, los símbolos sean resignificados para la dimensión de todos,
No es posible que se rescate solo aquello que son valores al juicio de algunos y se haga pensar que este juicio de algunos es el juicio de todos. En nuestro patrimonio, llamémoslo monumentos, llamémoslo museos, hay muchas ausencias que nos dan una visión desequilibrada para la comprensión de la memoria. Los monumentos y museos no son ingenuos, durante mucho tiempo respondieron a determinados paradigmas culturales, dejando de lado la importancia de la vida cotidiana. Como yo soy más profesor de diseño, digamos, de la arquitectura, recuerdo como nosotros en el taller siempre decimos que la realidad no es cotidiana, no es una impureza que hay que descartar tanto en el proyecto como cuando interpretamos, sino que es el material con el que debemos trabajar. Eso creo que es uno de los temas fundamentales a rescatar. Los protagonistas de la historia son la gente común que trabaja, que trabajó para poder vivir cada día, una historia sin demasiado dramatismo, pero de una dimensión social de tal magnitud que nuestro mundo cultural es como es gracias a esa gente, que acumulando experiencias y sumando esfuerzos, fue transformando día a día la realidad de las circunstancias que le tocó vivir. Todavía se consume en gran medida y socialmente una imagen romántica del patrimonio, focalizada como elemento de consumo, sin rescatar su vitalidad, sin reconocerlo como parte de nuestras raíces e identidad. Sí, de lo que se trata es de reconocer una determinada cultura, sin desvirtuarla, sin identificarla. Los diversos testimonios deberán ser tomados en la escala que le corresponde. No sé qué es central, ¿no? Tenemos que discutir hoy el tema de los escalas, porque muchas veces, y ayer lo recordaba Graciela, a veces uno en las comunidades más pequeñas cree que no tiene historia, que no tiene patrimonio, porque son chicas que no se pueden comparar con el patrimonio que existe en las grandes ciudades. Entonces ese es un tema a rescatar y a discutir. Y de esta manera, me parece que los testimonios tendrán valor en sí mismos, tanto reflejen una cultura en un determinado momento de la cultura, no en relación o comparación con testimonios de otras culturas. No tenemos que compararnos con otros. Los templos de las poblaciones coloniales, los campos de la estancia bonaerense o las modestas viviendas que las conformaban y conforman los conjuntos urbanos tienen valor como testimonio de la cultura espiritual, material y tecnológica que les dio origen y sentido, no importando solamente su capacidad estética o material, sino su capacidad de soporte de la memoria colectiva. En realidad, los monumentos y los lugares son justamente más que nada eso, ¿no es cierto? No son solamente vehículos de transferencia de un valor artístico, sino son justamente, como decíamos, son transferencia de un valor cultural y social. La selección del patrimonio, entonces, es uno de los caminos posibles porque una sociedad reconstruye su identidad. Hoy ya no podemos menos que reconocer que el patrimonio es lo tangible, pero siempre es lo intangible. O sea, que debemos incluir las prácticas cotidianas que suelen estar ausentes de los discursos oficiales. No basta solamente morir y declarar el tango como patrimonio inmaterial o de mate o de manera de tomar café. Hay que tomar esto en la cultura a donde se está dando. El patrimonio debe así ser una experiencia permanente de vidas diversas desarrolladas a través del tiempo. Quería también plantear el patrimonio como un sistema cultural integrado, no verlo como piezas sueltas. Los referentes de la memoria fueron parte de un sistema en una circunstancia geográfica determinada, urbana o rural, con distintas escalas de sitio del área o de la región. En nuestro tiempo, cuando alguno de los referentes es rescatado del olvido, suele ocurrir que solo se sostiene la imagen más fuerte en forma parcial, desechando el resto del sistema que nos explicaría su verdadera razón de ser. Un referente aislado y descontextualizado da como resultado un mensaje de carácter simbólico, sin la relación humana con la sociedad actual. Algunos de los monumentos nacionales, rescatados parcialmente, han dado como resultado lecturas incompletas que deberían ser corregidas. Muchas veces se valorizan y rescatan determinados aspectos parciales de la memoria colectiva y coinciden generalmente con el discurso que sirve a un determinado fin, ¿no? A veces se rescata no lo que realmente es, sino lo que determinada forma de mirar la realidad quiere que sea. Y eso suele pasar mucho con el turismo. Sí, después algo de eso quiero decir. El otro tema que
quería hablar del tema de los itinerarios culturales. Yo creo que los itinerarios culturales, y ahora que se va a declarar el camino del Inca, me parece que son un avance enorme, ¿no es cierto?, en la declaratoria, en las definiciones clásicas. Y creo que hay que contraponerlo a los recorridos turísticos. Parece que nosotros tenemos que hacer el centro de itinerarios culturales como elementos integrales de comprensión de una cultura y de los bienes culturales de una sociedad, y no solamente tratarlos como recorridos turísticos. Parece que además los recorridos turísticos no nos sirven para rescatar la memoria, sí seguramente los itinerarios culturales, y que para rescatar la memoria no tenemos que partir solo de los referentes sobrevivientes, sino también estos sobrevivientes son parte de un estudio necesario de una memoria integrada de cuáles son las ausencias. Porque hay ciertos sobrevivientes, pero seguramente hay muchas ausencias. Creo que el hombre americano en este sentido debe tener como uno de sus derechos fundamentales el reconocimiento y goce espiritual de sus raíces basadas en una historia y circunstancia singular para conformar hoy su identidad regional y nacional, y esto no debe ser transformado en un elemento pintoresco para los afuera, sino en una afirmación vital para el de adentro. Es decir, si podemos avanzar en la comprensión del patrimonio es justamente para asentarnos en esta nueva etapa latinoamericana. Partiendo del concepto de que el patrimonio debe ser habitado y que el patrimonio habitado construye sentido público, entiendo que más allá de intereses puramente mercantilistas, la apertura al uso del patrimonio es la única vía eficaz para recuperar el sentido muchas veces perdido. Y para ello, la ciudadanía debe aproximarse al patrimonio y debe reconocerlo. Debemos asumir que los valores históricos de una ciudad-pueblo son un capital de sus habitantes que pueden compartir con los visitantes, por lo cual no es tolerable la idea de excluir a la población local de las operaciones de refuncionalización del patrimonio, desde que comprendemos que el patrimonio es un capital estratégico capaz de desempeñar un rol agente dinamizador en los procesos de desarrollo urbano, siempre y cuando el beneficio económico no quede totalmente en manos de los inversionistas, quedando solo el acumulataje o el empleo de baja calidad para los pobladores. De otro modo, el modelo será excluyente y un motivo más de polarización social. Bueno, yo quería cerrar un poco con esto, porque creo que me parece que acá está el tema del patrimonio de inclusión, ¿no? Si tenemos que incluir no solo la memoria de algunos, no solo la cultura de algunos, tenemos que incluir la totalidad de las interpretaciones de la historia y de la vida, incluir a toda la población, incluir esto que decía, ¿no? Muchas veces los monumentos muestran presencias, ¿no es cierto? Como decíamos, las reducciones jesuíticas muestran presencias, pero dentro de todos esos monumentos, esas reducciones de los lugares, hay enormes ausencias que son quizá el elemento fundamental que ha constituido nuestro ser como nación y nuestra cultura. Así que bueno, un poco esto. Gracias.